Amigos, buenas noches. En estas elecciones recibiremos la papeleta más larga de la historia desde el retorno a la democracia. Tenemos 16 candidatos a la presidencia. Por la alianza UNES, listas 1-5, Andrés Arauz y su binomio Carlos Rabascal. Luce Gutiérrez y David Norero se postulan por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3. Gerson Almeida y Marta Cecilia Villafuerte se presentan por Ecuatoriano Unido, lista 4. Isidro Romero y Sofía Merino por Avanza, lista 8. Carlos Agnay y Narda Ortiz de Fuerza Ecuador, lista 10. Por Izquierda Democrática, lista 12, Javier Hervas y María Sara Gijón. Pedro Freile y Byron Solís del Movimiento Amigo, lista 16. Alianza Honestidad, listas 17-51, César Montúfar y su compañero de fórmula, Julio Villacreces. Yacu Pérez y Virna Cedeño se postulan por el Movimiento Pachacutic, lista 18. Giovanni Andrade y Catherine Mata por Unión Ecuatoriana, lista 19. Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí, lista 20. Guillermo Lazo y Antonio Borrero se postulan bajo la alianza Creo PSC, listas 21-6. Guillermo Celi y Verónica Sevilla por el partido Suma, lista 23. Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes por el Movimiento Construye, lista 25. Paul Carrasco y Frank Vargas Anda del Movimiento Juntos Podemos, lista 33. Y por Alianza País, lista 35, Jimena Peña y Patricio Barriga. Hoy nos acompañan Javier Hervas, Pedro Freile y Paul Carrasco. Vamos a mostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021. Bienvenidos a todos a Voz y Voto 2021, un espacio para conocer las propuestas de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República en este año. Gabriela. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Cuando se inició la preproducción de este programa hace casi 2 meses, se enviaron a los 16 presidenciables confirmados por el CNE la carta de invitación por medios físicos y electrónicos. Así es, de ellos 15 han confirmado hasta hoy su participación. Un presidenciable no respondió a nuestra invitación, es el candidato de UNES, Andrés Arauz. De hecho, el miércoles pasado reiteramos por última vez nuestra invitación al candidato de UNES al programa de esta noche, pero dijo que era imposible. Bien, vamos a la explicación breve de la mecánica del programa a partir de hoy. Como parte del equilibrio editorial, todos los candidatos tendrán el mismo tiempo para responder las preguntas. En caso de pasarse del tiempo reglamentario, el micrófono va a ser silenciado. En la primera parte vamos a revisar sus perfiles y también sus planes de gobierno. Después los candidatos contestarán algunas preguntas de interés social de nuestra parte y también de algunos representantes de la ciudadanía y de diferentes sectores sociales, temas concernientes también a la realidad nacional. Las intervenciones de esta noche se van a dar por el número de lista. Saludamos a los 3 candidatos que nos acompañan esta noche. Ahora vamos a conocer el plan de gobierno y el perfil de Javier Hervas de Izquierda Democrática. Marcelo Javier Hervas Mora, guayaquileño de 48 años que reside en Quito. Casado con Anastasia Baeva, su padre, Marcelo Hervas Silva, fue representante en la Organización de Estados Americanos, OEA, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ingeniero en producción agroindustrial, título obtenido en la Universidad de La Sabana, en Colombia. Su mayor experiencia la concentra en el sector privado. Tiene acciones en 7 empresas, entre ellas en el Hospital Metropolitano de Quito, y el resto de compañías están dedicadas a la agricultura. Actualmente es director ejecutivo de la empresa Nova Alimentos, dedicada a la producción y exportación. Su declaración del impuesto a la renta en el 2019 fue de $489.62. Vota en Cuenca.
Plan de gobierno de Javier Hervas. Tiene 367 propuestas, donde plantea establecer el Plan Ecuador 2030 para reducir la pobreza extrema y dar acceso universal y gratuito a los estudios superiores. Favorecer la contratación de mujeres, especialmente jefas de hogar, jóvenes, migrantes retornados y personas con discapacidad. Implementar un sistema para que el gobierno de turno no pueda utilizar pago de pensiones de afiliados al IES para préstamos o gastos. Generar un fondo de reserva nacional para la salud con el excedente en la recaudación de impuestos petroleros que será utilizado en emergencias sanitarias. Focalizar subsidios que garanticen el beneficio a los sectores de menores ingresos y eliminar subsidios o exoneraciones tributarias que favorezcan a grandes grupos económicos si sus acciones no compensan a la sociedad, como la generación de empleo. Bien, saludamos a Javier Hervas de Izquierda Democrática. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por asistir. Muy buenas noches, estimada Gabriela, Andrés, un gusto estar en este espacio. Estimado Pedro, Paul, encantado de compartir este espacio con ustedes. Bien, hay 16 candidatos a la presidencia de la República, la papeleta más larga desde el retorno a la democracia. ¿Qué opina usted que existan tantos candidatos en una de las épocas más difíciles debido a la pandemia? Demostrar un país fraccionado de organizaciones políticas imposibilitadas a hacer acuerdos nacionales para por fin tener una visión estadista para hacer país y dejar a un lado un poco estos discursos hasta a veces algo egocentristas. Le consulto. A su criterio, nuestros líderes políticos siguen con visiones cortoplacistas de hacer país. 16 candidatos, ¿le hace bien al Ecuador? ¿Qué opina usted? Lo que hace falta en nuestro país es justamente un reglamento que para que un partido o movimiento coloque un candidato a la presidencia de la República cumpla con ciertos requisitos. Nosotros de nuestra propuesta, yo soy nuevo en la política y por lo tanto también tengo muchas propuestas nuevas. Una de esas, que el partido o movimiento que proponga un candidato que tenga presencia en todas las provincias del país, eso es la idea de Listas 12, y también que genere capacitación. La idea tiene el Instituto de Capacitación Manuel Córdoba Galarza. A continuación, conozcamos el perfil de Pedro Freile por el movimiento Amigo. Pedro José Freile Vallejo, quiteño de 44 años. Está casado con Gabriela Piedad Dávalos. Según Cenecit, es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, experto en contratación pública y privada. En la Superintendencia de Compañías aparece como presidente y gerente de 3 empresas. Solo una permanece activa, el resto está en disolución. Abogado, director y negociador para empresas canadienses, estadounidenses, alemanas, españolas, suizas, francesas y chinas. Ha dirigido procesos de contratación para proyectos en sectores energéticos como Hidrotoapi, concesionaria de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, salpicada durante los escándalos de corrupción de Odebrecht. Según dijo Freile a Diario El Universo, trabajó con la concesionaria para deshacer la contratación con la constructora brasileña. Apoyó voluntariamente a Guillermo Lasso por la alianza Creo Suma en las elecciones de 2017. Lo auspicia el movimiento Amigo, que estuvo relacionado con el ex asambleísta Daniel Mendoza, aunque Freile se desmarca del sentenciado por delincuencia organizada. En 2019 su declaración en impuesto a la renta fue de $15.000. Vota en Quito. Plan de gobierno de Pedro Freile. Sustituir el Sistema Nacional de Contratación Pública por uno de estándares internacionales. Proponer una ley de concesiones para que actividades no consideradas propias del Estado reciban inversión privada o internacional. Buscar la modernización de penas y sanciones a la violencia intrafamiliar según la gravedad de los daños irrogados a las víctimas. Corregir los procesos curriculares de la República y reformular el contenido del bachillerato. Impulsar la disminución de costos tributarios, incluidos los asociados al pago de patentes municipales, y evitar retenciones en la fuente que restan liquidez. Candidato Freile, ¿cómo está? Gabriela, un honor compartir con estos caballeros esta noche esta primera emisión de Voz y Voto 2021. ¿Cuánto cree que le suma o le resta la vinculación con Daniel Mendoza, a quien ya fue sentenciado 4 años por delincuencia organizada?
Primero, nosotros no tenemos una vinculación con el asambleísta Mendoza, no existe una vinculación legal del asambleísta Mendoza con el movimiento Amigo. No nos resta ni nos quita nada. Para nosotros los ciudadanos que venimos de un proceso de 5 años buscando un espacio para hacer política, el hecho de haber conquistado un arma del sistema es lo valioso. ¿Cómo así encontró el movimiento Amigo en el camino para postularse a presidente? Buscamos espacio en varios partidos políticos, Andrés. De hecho, le enviamos el 9 de julio del año pasado una comunicación, un manifiesto ciudadano a todos los líderes de los partidos nacionales pidiéndoles que se jubilen y nos dejen espacio a personas más preparadas para poder activar en la política. Lamentablemente no nos contestaron y en el trayecto encontramos varios partidos políticos que podían ser permeables. Y se hizo realidad el sueño húmedo de los movimientos sociales. Logramos conquistar el arma más delicada del sistema. Se la quitamos para defender a nuestras familias. Bien, es el momento de conocer quién es y por qué Paul Carrasco quiere llegar a la presidencia de la República. Paul Ernesto Carrasco Carpio, cuencano, de 49 años, casado con María Augusta Serrano. En Cenecit registra el título de ingeniero agropecuario. Fue reelecto en 3 ocasiones consecutivas como prefecto de la SUAY en los años 2004, 2009 y 2014. En el 2016 intentó liderar una tendencia política unificada para las elecciones presidenciales del 2017, pero no se cristalizó. En el 2018 participó como candidato a la alcaldía de Cuenca en alianza con el movimiento Participa. Su declaración del impuesto a la renta en el 2019 fue de $2.010. Vota en Cuenca. Plan de gobierno de Paul Carrasco. Construir zonas de excepción tributaria para captar capitales del exterior y permitir la libre circulación de capitales. Mejorar focalización y cobertura temporal del bono de la pobreza. Crear un Fondo Nacional Solidario de Recaudación, constituido por provincias que generen superávit para atender a las que generan déficit. Instaurar el modelo de la democracia para la convivencia, de manera que los habitantes participen activamente en el desarrollo de sus territorios. Establecer subsidios a los estudiantes con problemas de ingresos en todos los niveles de educación. Usted por el año 2012 buscaba postularse a la presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas con Pachacutic, con el MPD, luego intentó llegar a la candidatura por la famosa unidad con el PSC, Creo, Avanza, Suma, partidos y movimientos muy opuestos a Pachacutic, muy opuestos al MPD, y en las últimas seccionales llegó al 4º puesto para la alcaldía de Cuenca. Le pregunto, ¿por qué se considera usted que es presidenciable? Buenas noches, Andrés, Gabriela, buenas noches, Pedro, Javier, un gusto. Primero, permítame saludar y desearles un lindo año 2021 con prosperidad y paz a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven. Mire, el problema en este país es que pensamos que tenemos que seguir gobernando con dogmas. La diversidad existe en el Ecuador, por lo tanto, necesitamos estructurar una propuesta democrática con las diferencias. Ese es el éxito de un nuevo modelo que nosotros planteamos, la democracia para la convivencia basado en la diversidad. Entonces, ya basta, ecuatorianos, ecuatorianas, ya basta de pensar que uno no puede estructurar frentes de gobierno con diferentes tendencias. El problema está en que los que nos dicen que no, lo hacen bajo la mesa. Nosotros lo hacemos de frente. Pero no me contestó por qué es presidenciable. ¿Por qué se considera presidenciable? Porque ha tratado de llegar a las candidaturas con Pachacutic y MPD, con esta unidad plurinacional a las izquierdas, y luego intentó por la unidad. ¿Por qué se cree presidenciable? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una experiencia y venimos de la periferia y creemos en una propuesta alternativa y distinta que tenemos. Efectivamente, si hay una experiencia desde lo local, y eso nos permite decirle al Ecuador que hay una experiencia distinta planteada desde el hecho de que pensamos que es necesario una amnistía bancaria ciudadana. Solo desde allí empecemos a construir una propuesta distinta para los ciudadanos, no para los poderosos, no para los que tienen el poder económico y político. Muchas gracias, candidato, por Juntos Podemos. Hacemos nuestra primera pausa en Voz y Voto. Enseguida tenemos más. Acompáñenos y gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales.
En las elecciones generales 2021, los ecuatorianos elegiremos presidente y vicepresidente de la República, 5 parlamentarios andinos y 137 asambleístas. El 7 de febrero, Cuenca recibirá una papeleta adicional por la consulta popular sobre explotación minera. Bien, ahora vamos a abordar diversos temas de interés nacional en el ámbito económico, salud, político también. Candidatos, este es el país por el que se disputan hacerse cargo. Un Producto Interno Bruto de 96.000 millones de dólares que decreció por la pandemia. Desempleo en el 6.6%, aunque el subempleo ya se ubica en el 23.4%. Un préstamo de 6.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Una deuda externa pública que asciende a los 42.000 millones de dólares, equivalente al 43.9% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la estrategia, candidato Hervas, a corto plazo para enfrentar esta situación crítica también? En términos económicos, nosotros hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Tenemos que conectar con el verdadero ciudadano ecuatoriano, que es un ciudadano emprendedor. Si es que ya lo que nos define los ecuatorianos es que somos una estirpe de trabajo. No podemos generar una dinamización económica mientras tengamos tasas de interés para el microcrédito aceptadas por la Junta Monetaria del 28%. Y quien pone la Junta Monetaria es justamente el presidente de la República. Tenemos que tener un techo y a través de la banca pública comenzar a generar tasas de interés del 6%, 15 años plazo y con 6 meses de gracia. Tenemos que empoderar al ciudadano ecuatoriano. En acceso a la infraestructura, tenemos que generar infraestructura pública, que es justamente un mecanismo para hacer obra, vivienda, carreteras, canales de riego fundamental en el Ecuador, podemos ser una potencia productiva.
y también sin duda acceso a los mercados para que nuestra oferta exportable ecuatoriana pueda llegar a los diferentes mercados de consumo y ahí sí convertirnos en la potencia productiva que podemos llegar a ser. A este incentivo al cual se refiere y además el que puntualiza en su propuesta de más de 300 ítems dentro de su plan de gobierno, habla de este fondo de arranque productivo, en donde desarrolla una propuesta de entrega de créditos de entre 10.000 y 100.000 dólares a cada ciudadano. ¿De dónde va a salir ese recurso para financiar estos créditos y esta oferta de campaña? Bueno, aquí hablamos de que lleguemos a tener acceso al crédito, pero para que no vaya el presupuesto general del Estado, sino que vaya única y exclusivamente al aparato productivo ecuatoriano. Ese es el Fondo para el Arranque Productivo. A través de los multilaterales, ¿qué es lo que podemos tener si juntamos banca pública con garantía soberana? Por eso mi constante llamado al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco privado, pero que le pertenece al Estado ecuatoriano, es decir, nos pertenece a todos los ciudadanos ecuatorianos, y ese Banco del Pacífico es el que tiene que llegar a ser la banca de desarrollo que nos permita, con el Fondo para el Arranque Productivo, llegar al artesano, al microemprendedor, a reactivar el aparato productivo, Gracias, que el profesional independiente pueda tener acceso al crédito para poder emprender. Candidato por el Movimiento Amigo, ¿usted cree que lo que ha planteado el candidato por la IDE es posible generar infraestructura pública, carreteras, hospitales con esta crisis económica? ¿Qué opina usted? Gabriel, amigos, parte de lo que nos motiva a nosotros es buscar soluciones que tengan un sustento para poder llevarse a cabo. Normalmente hacer propuestas resulta simple, sin necesidad de explicar por qué o con qué se pueden llevar a cabo los planes. La esencia de la coyuntura en la cual la economía del Ecuador está inmersa es una economía emergente, una economía catastrófica que requiere de soluciones excepcionales. Y de dónde sacar los recursos es la clave para que estas cosas funcionen. ¿De dónde sacamos plata para prestar dinero? De un plan petrolero de acción inmediata que plantea la reorganización de todos nuestros recursos dentro de la industria para producir el doble de producto exportable en un plazo de 10 meses. ¿Eso significa que va a explotar más reservas? Eso significa que vamos a optimizar las reservas existentes en una primera fase. Pero no va a explotar otras, nuevas. No, sí, definitivamente se tienen que explotar otras. En la mitad del catastro petrolero ecuatoriano no ha sido tocado todavía. Lo que no podemos hacer es tocar zonas intangibles. Pero primero hay que reorganizar la lógica de quitarle a los políticos de la mano la chequera, que se convierte en la lámpara maravillosa de los deseos para gastar mal el dinero. En un periodo de 10 meses vamos a recuperar dinero para poder devolverle primero, como una señal básica de renegociación con los multilaterales, todos los fondos que el Estado central le ha quitado a la seguridad social. Pero usted ha hablado de duplicar la producción petrolera, pero ¿con qué tecnología, con qué infraestructura? Aparte, recordemos que nuestro petróleo tiene un determinado castigo, entonces, ¿en qué nos va a beneficiar? Sin gastar dinero del Estado primero. La lógica filosófica de nuestro plan implica que el Estado dé certezas y el sector privado corra riesgos. Existen un sinnúmero de empresas alrededor del mundo que buscan destinos como el Ecuador para invertir sus recursos en explotar petróleo. Lo que no podemos es seguir endeudándonos para producir petróleo. Necesitamos reemplazar los contratos de servicios integrales que tenemos por contratos de participación que ya existen en nuestra legislación. Y sí, Gabriela, necesitamos hacerlo con transparencia, sin chanchullo. No podemos demorarnos 6 meses en contratar, tenemos que hacerlo como Colombia, 2 semanas, 3 semanas y traer la inversión directamente. De nuevo, en 10 meses devolvemos la plata al seguro, abrimos la frontera financiera para que vengan bancos del extranjero. Tiempo. Gracias, candidato Freile. Candidato Carrasco, usted habla dentro de su plan de gobierno también de declarar una moratoria del pago de la deuda externa. ¿Cómo ubica, cómo queda Ecuador en el panorama internacional tras una eventual declaratoria moratoria de la deuda externa? A ver, ecuatorianos. Yo soy de los que creo en el Ecuador para ustedes, el Ecuador para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Por lo tanto, si es que necesitamos este momento darle aire a la gente, lo primero que tenemos que hacer es no pagar la deuda externa y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero eso significa que no vendrían nuevos créditos. Mire, le voy a explicar. Hay las siguientes medidas. Hay 4.000 millones de dólares que podríamos, primero reactivando la economía del país, utilizarlos sin pagar la deuda externa, pasar en una moratoria consensuada con el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué? A una amnistía bancaria. Hay que darle aire a los ecuatorianos, sobre todo a los microemprendimientos. No tienen para pagar microemprendimientos, peor en pandemia, no tenemos para pagar las viviendas, las tarjetas de crédito. Entonces, por favor, claro, en una época sí se pudo salvar a los bancos, ahora no se puede salvar a los ciudadanos. Es decir, la moratoria solo para el Fondo Monetario Internacional, más no para la banca estatal de China u otros organismos multilaterales. Mire, yo creo que hay que entrar, el proceso ha sido negociado últimamente con el Fondo Monetario, pero hay que entrar también a revisar la deuda con los chinos y en qué condiciones se hicieron.
primero los ecuatorianos antes que el pago. No vamos a ponernos a pagar deuda anticipada como lo hizo este gobierno. Ahora, sin embargo, tenemos medidas claras. Uno, rápidamente, Andrés. Uno, necesitamos resolver títulos a valor con las utilidades de las eléctricas y las telefónicas. Dos, lo que está bajo suelo, en el caso de plata, oro y cobre, también títulos a valor. Ahí podemos tener cerca de 100.000 millones de dólares para la reserva y negociar libremente con el fondo, con los chinos o con cualquier gobierno. Algo parecido a lo que ocurrió con el Yasuní. No, porque el Yasuní era venta de generación de oxígeno. ¿Pero en cuánto tiempo vamos a obtener ese dinero? No, pues esto es inmediato, se puede valorar inmediatamente. Y ojo, por si acaso, ¿sí? Nosotros sí podemos hacerlo jurídicamente. Este es un proceso en el que cuando usted da una concesión en el tema minero, ese sector privado puede pedir un crédito poniendo en garantía lo que va a extraer. Listo, muchísimas gracias. Aquí está el candidato Freile pidiendo la mano, pero en un ratito le voy a dar la palabra, se lo prometo. Quiero aprovechar para tocar el tema de la pandemia. Voy a empezar con el candidato de la ID. En todos los planes de gobierno, pero me voy a referir al de ustedes, pero apenas en algunas líneas se menciona el COVID-19, pero no hay un plan concreto, no se profundiza un plan factible para combatir la pandemia que al próximo presidente le va a tocar seguir sobrellevando. Les consulto, empiezo con usted. Hay un plan de vacunación en marcha actualmente. ¿Qué pasará con ese plan a partir de mayo? Si llegan a Carondelet, ¿en qué porcentaje se va a inmunizar a la población ecuatoriana contra el coronavirus? Bueno, en primer lugar, permitir que la empresa privada también pueda justamente traer las vacunas. El plan más exitoso de vacunación que hemos tenido aquí en el Ecuador se llegó a hacer 3 millones en todo un año. Aquí lo que necesitamos es llegar a toda la población, de tal manera que, por supuesto, que el Estado haga lo suyo, pero que permita que la empresa privada también pueda llegar, y ahí sí generamos un programa de vacunación que llegue de manera integral a toda la población, por supuesto, comenzando en prioridad a la población más... Ok, ¿qué nos quiere decir, candidato Freile? Son dos cosas, pero retomaré primero lo que un poco decía Paul. En realidad, la titularización de proyectos es válida, pero la titularización de reservas está prohibida por la Constitución. Lamentablemente, el agonizante sistema constitucional del Ecuador no nos permite hacer lo que en otros países sí se puede. Y respecto de un poco lo que dice Javier, sin ánimo de contradecir tampoco, en realidad el Estado ecuatoriano tenía la obligación de atendernos a todos los ecuatorianos con la vacunación. Ese es un mandato de la Constitución también. No podemos pagar por vacunas que el Estado tenía que haberse responsabilizado de atender directamente. ¿Cómo responde, señor Carrasco? Mire, con todo el respeto, Pedrito, sí, pero te voy a decir, experto en contratación pública, el primer proceso de titularización minera se hizo en la Bolsa de Valores de Guayaquil en el año 2012 bajo reserva. Sí, bajo reserva, sin explotación todavía, y lo hizo una empresa denominada inmobiliaria en el 2012. Por favor, entonces, el punto es que, claro, las ideas nuevas no son viables. Sigamos con lo antiguo, el petróleo. Nosotros somos un partido verde, queremos dejar las reservas bajo suelo, pero que nos sirvan mediante una ley monetarizando para la reserva. Querido Paul, la diferencia es titularizar el proyecto, no las reservas. Tú no puedes del objeto físico bajo tierra titularizarle, tienes que consultar legalmente. El proyecto como concepto comercial es lo que puedes llevar a la bolsa, pero la reserva bajo el suelo está prohibido por ley. A ver, pero incluyamos en el debate al señor Herba. ¿Usted qué opina de lo que están comentando ellos? Bueno, regresando al tema de las vacunas, es fundamental que aquí necesitamos gente nueva que no venga a hacer lo mismo, ¿no es cierto? En el tema de las vacunas, se estaba diciendo que eso no era válido. Por supuesto que necesitamos un Estado responsable junto a la empresa privada. Pero no me respondió en qué porcentaje, en el caso que usted llegara a la presidencia, en qué porcentaje va a quedar inmunizada la población ecuatoriana contra el coronavirus. Pero es que justamente involucrando a la empresa privada tenemos la oportunidad de vacunar a 3 millones, porque el Estado ecuatoriano lo mejor que ha hecho es en todo un año vacunar 3 millones. Somos 17 millones de ecuatorianos. Aquí tenemos que involucrar a la empresa privada para justamente llegar a la población. El tema sanitario es crítico en los actuales momentos, candidatos, y es por eso nuestra insistencia para escuchar sus pronunciamientos y sus propuestas, porque el público tiene que saber cuál es la propuesta sanitaria que los candidatos tienen al momento que asuman la presidencia de la República, en las condiciones actuales en las que estamos, candidato Freile. Primero, ¿qué se va a empezar a hacer?
Primero, no se puede deshacer lo que el gobierno ha empezado ya a poner en marcha a través del COVAX y a través de tratar directamente con empresas farmacéuticas. Pero indistintamente de esto, es necesario plantearnos soluciones que puedan vencer la traba que implica la logística de traer todas las vacunas desde otros países. Tenemos sitios que nos pueden servir en el Ecuador para traer fábricas de vacunas a nuestro propio territorio y permitirles hacer negocio a las farmacéuticas para vacunar en la cuenca del Pacífico, dándoles a cambio de la inmunización total del 100% de la población un periodo de gracia sin pago de impuestos para que puedan operar desde el Ecuador. Candidato Carrasco, respecto a este proceso de vacunación en el que está inmerso en el caso de llegar a Carondelet, ¿cuáles serán sus primeras acciones en ese sentido? Yo quisiera empezar diciendo que estamos con dos candidatos nuevos, Javier y Pedro. Pero, claro, ciudadanos, Javier pertenece a uno de los partidos más antiguos del país y creo que no por nuevo puede ser buena la situación, ¿sí? O ofrecernos un cambio. Tuvo un presidente que yo creo que fue bueno, Rodrigo Borja. No por viejo puede ser malo, por favor. Y tenemos un candidato nuevo que pertenece a un partido cuyo fundador está preso o detenido. Tampoco por ser, Candidato por Carrasco, ser nuevo. ¿qué tiene que ver esto con la vacunación? Por ser nuevo, sí. ¿Qué tiene que ver esto con la vacunación? No tiene nada que ver, y además el señor no es Con fundador todo de este gusto, movimiento. pero armó el movimiento y todos no sabemos armó ese Pedro. movimiento. Pero claro, ¿no? al Vas a final, tener que demostrar eso legalmente, mi querido Pablo, porque es una falsedad. Pedro, al final el movimiento fue del señor. Y entonces, yo sí fundé un movimiento 10 años de mi vida, sacrificado. Pero, ¿cuál es el punto? En el tema sanitario, lo real, porque no hay que inventarse, lo real es que tenemos un gobierno y un Ministerio de Salud que va a dejar estructurada una propuesta. Y en esa propuesta lo que hay que hacer es buscar los puntos fuertes, continuarlos y mejorar los débiles. ¿Permitiría No la seamos libre inocentes. importación de vacunas, candidato? ¿Perdón? ¿Permitiría la libre importación de vacunas? Yo creo que hay que solo empezar. debe hacérselo a través del Estado? No. Hay que garantizar el acceso universal a través del Estado. Y ahí el Ministerio de Salud ha empezado un proceso. Yo creo que hay que respetar ese proceso y efectivamente en ese marco buscaremos, con todo el respeto a los candidatos, a Pedro y a Javier, indudablemente buscaremos la posibilidad de mejorar lo que esté equivocado. Pero no hay que inventar el agua tibia. ¿Y de cuánto estamos hablando de esa inversión? Porque usted está hablando de que eso va a contar y va a venir por parte del Estado, pero ¿cuánto eso le va a costar al Estado? Usted ha dicho que hay que rescatar los puntos positivos. ¿Cuáles son los puntos positivos de este plan de vacunación? Primero, que lo va a tener que retomar. Pero claro, lo primero que ha dicho el ministro, que me parece interesante, es que ha retomado los puntos de atención prioritaria o atención primaria. Por ejemplo, en Guayaquil, cuando él llegó había 14, ahora hay 147. Qué bueno, recuperó esos 147. A través de esos puntos, la distribución de las vacunas. Pero en el caso de que usted llegue a la presidencia, ¿cuánto va a invertir? Claro, lo que pasa es que en las vacunas actuales el ministerio ha anunciado $150 millones. 200 millones. Para cumplir, perdón. 200 millones. 150 le escuché yo al ministro en un programa de televisión, pero no importa. Quiere decir eso que para cubrir toda la totalidad estaremos hablando de mantenerse el costo de $300 millones. Ahora, candidato Hervas, las vacunas deben estar respaldadas por la investigación científica. ¿De qué forma va a converger el sector privado, el sector público y también a la academia, la comunidad científica? Porque también en qué momento vamos a tener una visión local de las vacunas que van a venir, como la de Pfizer y también los ensayos que se van a hacer con la vacuna china. ¿Cuál va a ser el apoyo que se le va a dar a la academia para ya empezar a generar conocimiento y de dejar de importarlo? Bueno, de hecho es un reto muy grande que tiene la sociedad ecuatoriana involucrar a la academia en el aparato productivo. Que en el Ecuador comencemos a generar investigación, que generemos justamente esa proyección a la actividad económica de una cantidad de sectores. Concretamente en el sector médico, por supuesto, tenemos la posibilidad, tenemos excelentes profesionales ecuatorianos, lo que hace falta es inversión en investigación y desarrollo. Y eso es algo fundamental y está puesto en nuestro programa de gobierno. Candidato por el Movimiento Amigo, ¿qué opina usted de lo que ha dicho el candidato de la IDEC? Todo es posible con plata, porque sin dinero realmente las cosas no pueden llevarse a cabo. Hoy por hoy el Estado lo primero que demanda es dinero. Si no tiene el Estado directamente, efectivamente se tiene que plantear una solución alternativa que permita que quien tiene la experticia y tiene el dinero pueda llevar a cabo esas inversiones. Eso no implica simplemente tener comerciantes e intermediarios vendiendo vacunas, porque de hecho conocemos muchos que se dedican a ese tipo de negocios. No va a ser un supermercado de vacunas en el Ecuador. Lo que necesitamos es tener un hub de producción para la cuenca del Pacífico. Tenemos 4 puertos internacionales habilitados, carreteras que pueden ayudarle a cualquiera de las farmacéuticas a abastecer desde Vancouver hasta la Patagonia.
Ahora, algo que no he leído en sus planes de gobierno, por lo menos de una forma detallada, en el caso de que llegáramos a enfrentar escenarios más complejos, a un confinamiento muy severo como el que pasamos en marzo, en abril, como lo podemos estar viendo ahora en Europa, ¿cuál será ese plan de contingencia económico si llegamos nuevamente a ese confinamiento severo? Porque hablamos de una situación como la que estamos viviendo ahora, pero lo que ha dicho el sector privado, lo que ha dicho el sector industrial, es que no soportaría otro confinamiento severo como eso. De hecho, el Comité Empresarial Ecuatoriano habla de más de 27.000 millones en pérdidas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es ese plan de contingencia en caso de que regresemos a la situación de marzo o abril, candidato por la ID? Bueno, justamente no podemos ir por esa vía del confinamiento severo. Yo ya me di la vuelta al país como candidato. He llegado a hoteles muy sencillos y lo que sí he podido ver es un sector turístico preparado, con medidas de bioseguridad. También, desde la práctica propia les puedo contar, cuando comenzó la pandemia en el mes de febrero, en la empresa tuvimos más de 14 casos PCR positivos. ¿Qué hicimos? Acciones concretas. Pero si las circunstancias le obligan. Pero lo que pasa es que tenemos que tener un Estado responsable que entregue los elementos de bioprotección. ¿Cuál es la realidad que tenemos en el país? Preguntémosle a la gran mayoría de ecuatorianos. Gran parte del país no tiene servicio básico de agua potable y alcantarillado. Ahí tenemos que suplir todos esos servicios básicos. Pero mientras tanto, evidentemente eso es un proceso. Mientras tanto, que el Estado suministre mascarillas, alcohol y los elementos de bioprotección. Candidato Freire. Comida. La respuesta es alimento. Lo primero que tiene que hacer el Estado en un caso de un confinamiento nuevamente es asegurar a la población acceso a la alimentación de manera inmediata. Y eso es algo que tiene que desarrollarse a través de las entidades públicas como la fuerza pública. Estamos hablando de que un nuevo confinamiento paralizaría la economía y nos pondría en un riesgo de una hambruna. Así que ¿Observa que eso es una posibilidad y habría que estar preparado para eso? Exactamente, Andrés. Y de hecho el Estado debería estar siempre preparado para un caso de emergencia extrema. Esta es la lección que tenemos que aprender hoy. ¿Con la creación de un fondo emergente? Con la creación no solo de un fondo emergente, sino con educación, que todos debemos de empezar a recibir a nivel cívico, y a esto se refiere la cívica, cuando tenemos que aprender a ser más solidarios entre nosotros para salir adelante. Hay gente que estuvo en el límite de llegar a la condición de hambruna hace más de mes y medio y posiblemente tenga que tal vez estar en esa condición en los siguientes meses, porque la vacuna no llega rápido. ¿Qué haría usted por educar mejor a un país? Darle habilidades técnicas a los jóvenes. Nosotros en nuestra reforma lo que estamos planteando es que los jóvenes bachilleres tengan la oportunidad de integrarse económicamente lo más rápido que puedan a su vida económica, que los pandemials, como les digo a los centennials de este tiempo, tengan la posibilidad de hacerse económicamente activos apenas cumplan la mayoría de edad. Y para eso el bachillerato tiene que darles oficio. ¿Y eso es una garantía también para obtener un empleo o no? Esa, de hecho, no solo es una garantía para obtener un empleo, porque hoy por hoy salen del colegio sin oportunidades de nada, sino que además obtienen crédito académico para su futura vida en el tercer nivel y en el cuarto nivel. Es un panorama complejo, candidato Carrasco, el que describimos, las cifras que anotamos además, el salvataje económico al que el Ecuador se debe someter, junto a una pandemia galopante. Ante ese desafío, la educación, más créditos como inicialmente lo participaba el candidato Hervas, ¿o qué otra alternativa son las que se debe implementar inmediatamente? A ver, en un caso de un confinamiento extremo nuevamente, lo primero que hay que saber es que necesitamos plata. Estoy de acuerdo en que se necesita alimentar fundamentalmente, es la prioridad en el caso de un encierro, pero necesitamos revisar el gasto, no reducir el gasto social, revisar los gastos superfluos y peor aún, mandar a pagar una deuda, ¿sí?, de forma anticipada. Eso no puede pasar en un gobierno de Pablo Ernesto Carrasco. ¿Qué gastos eliminaría? Yo creo que hay que hacer una revisión de las partidas presupuestarias. ¿Sí? Hay que revisar qué gastos son superfluos. No le puedo decir en este momento porque no conozco a profundidad. Pero sí le voy a decir algo, si me permite. Es fundamental darle liquidez al país. Y lo que sí podemos plantear es ingreso de banca privada, extranjera, y convertirla al Ecuador inmediatamente en un país libre de circulación de capitales. Al estilo Uruguay, Panamá, varios estados de Estados Unidos. Candidato por Juntos Podemos, usted acaba de decir que no se puede cortar el gasto social, pero en su plan de gobierno dice que va a mejorar la focalización y la cobertura temporal del bono de la pobreza o el bono de desarrollo humano. Eso quiere decir que va a depurar el registro social, significa que va a quitar el bono, ¿no se contradice con lo que usted acaba de decir ahora? Lo que pasa es que una cosa es depurar y ver a quién se está dando, porque ciudadanos ecuatorianos, seamos claros, en estos últimos 10 años el bono ha servido para dar a cualquier persona con tal de ganar el voto. Necesitamos focalizar
Eso y el empleo subsidiado para los sectores más pobres. Pero Miren, focalizar significa que van a salir focalizar personas. pero focalizar a los sectores más pobres como funciona el bono, pues. Sí, igual que vamos a crear el sistema Entonces nacional. no se va a depurar el registro Mire, social. Vea, lo que pasa es que depurar significa ver quienes no merecen el bono, que en este país sí pasa eso. Entonces, así vamos a implementar el sistema de seguridad alimentaria. Pero Acceso ese universal. es el discurso que hemos tenido desde Yamil Maguad, desde el año 98, y nunca es el momento de quitar los bonos, nunca es el momento de quitar ¿Pero los por qué? subsidios, y ahora con la pandemia han ingresado. En octubre ingresaron 73,000 nuevos núcleos familiares y ahora en octubre otros 90,000. Tiene más. Pero revisemos, Gabriela, revisemos. ¿Por qué este momento sí ingresan? Pero por otro lado, sí justificamos el feriado bancario, pero no justificamos la posibilidad también de dar una amnistía bancaria a los ciudadanos. Pero a mí lo para que no pagar. me hizo Ahora, sintonía es que usted dijo que no es momento de reducir el gasto social, pero usted dice en su plan de gobierno de focalizar la cobertura temporal del bono es que de la cuando pobreza. yo fui prefecto focalizaba el acceso universal a los niños más pobres de 0 a 6 años a lácteos. Eso es lo claro, pues. En términos de un modelo de gestión, usted no puede andar regalando el bono a gente que necesita por voto. Pero por supuesto, usted necesita focalizar a la gente, focalizar el gasto a la gente que realmente necesita. Y yo no confío en la repartición del bono, ni del correísmo, ni del leninismo. ¿Lo va a depurar, por tanto? ¿Lo va a depurar, por tanto, lo va a mantener? Sí. Lo vamos a mantener, claro. Candidato Freire, ¿va a mantener la extensión del bono? Yo quiero desarrollo humano. respaldar un poco la posición de Paul de la siguiente manera. En general, el gasto público para mí se representa de esta manera. ¿Y la Durante extensión del bono lo va a respaldar? ¿Lo va a mantener? No, vamos a reorganizar también el bono. De hecho, hay Se muchos va a eliminar el bono de hay desarrollo humano. pipones dentro del bono como hay dentro del sector público. Es necesario quedarnos con quienes necesitan de recibir ese apoyo. Depuración y no con más quienes no eliminación. Exactamente. Ok. Candidato Hervas. En las condiciones actuales, no eliminar ningún bono ni tampoco aumentar ningún impuesto. La situación económica, el Ecuador está en el piso. No podemos ser inconsecuentes con el ciudadano ecuatoriano. De tal manera que esto sí, categóricamente definirlo. ¿Cómo generar mayores ingresos fiscales entonces si no se incrementan los impuestos y no se reduce el gasto fiscal? Bueno, tenemos un presupuesto general del Estado que bordea los 30,000 millones de dólares. O sea, que no nos digan que no hay dinero. Evidentemente muy mal administrado y con eventos de corrupción en diferentes niveles. Ahora, perdón, en su Pero plan de aquí lo que gobierno dice focalizar subsidios que garanticen el beneficio a los sectores de menos ingresos, pero sí habla de focalizar subsidios. De lo que hablamos claramente es de no retirar ningún bono. Si es que hay algún ciudadano que está mal asignado ese bono, se puede revisar, pero no podemos quitar en este momento ningún subsidio. 15 segundos, candidato por el Movimiento Mío, que nos tenemos que ir a pausa. Ampliar la base de contribuyentes. Es necesario que más personas asuman la responsabilidad solidaria de contribuir, aunque sea en poca medida, para que la solidaridad pueda ser de ida y vuelta y podamos mantener subsidios para quienes los necesitan. Bajar impuestos y aumentar la base imponible. Bien, es momento de hacer una nueva pausa aquí en Voz y Voto 2021. Regresamos con más. Para estas elecciones se ha dispuesto 4.283 recintos electorales a nivel nacional, 611 recintos más para evitar aglomeraciones.
Manabí, Guayas y Cotopaxi son las provincias con más recintos electorales. Gracias por su confianza y sintonía. Ahora escucharemos inquietudes de diferentes actores sociales. Vamos a escuchar a Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN. Ella tiene una pregunta para los candidatos respecto a los femicidios. Escuchemos. Señora y señores candidatos, ustedes saben que 65 de cada 100 mujeres en nuestro país hemos vivido algún tipo de violencia, que en lo que va del año ha cobrado la vida de más de 100 mujeres víctimas de femicidio, siendo este un delito prevenible. Por lo tanto, queremos saber en su plan de gobierno cuáles serán las medidas para erradicar la violencia, para garantizar un sistema de protección efectivo y para hacer que la normativa vigente se cumpla y todas las reformas que permitan que vivamos una vida libre de violencia. Candidato de la IDE, ¿cuál es su respuesta a la directora ejecutiva de CEPAN, que sin duda habla de la otra pandemia, los femicidios, que tuvimos una lamentable cifra en el 2020, sobrepasamos los 120 casos de femicidio? ¿Qué puede responder? Respetando a la mujer desde la política pública. Nosotros hemos desarrollado la agenda Mujer con Ellas, que justamente en términos de violencia de género hablamos de la prevención, de la protección y de la sanción. Y también incluir aquí, hablamos también en nuestro programa económico, que las mujeres, incluirlas, de hecho las mujeres ecuatorianas, las que más emprenden en el mundo, incluirlas en nuestra agenda económica y un compromiso directo con las mujeres ecuatorianas. En mi gabinete, 50% mujeres. La responsabilidad del gobierno central, candidato Freire, respecto al combatimiento efectivo en la reducción del número de casos de femicidio a nivel nacional. ¿Cómo articularía esta propuesta para reducir esos índices? Es necesario mejorar las condiciones de educación de manera definitiva y contundente, pero no solamente en la educación formal, sino además en los valores que se pueden impartir a través del sistema de comunicación que el Estado tiene que desarrollar para el efecto. Servicios esenciales como personal de apoyo a nivel de fiscalía, trabajadores sociales, trabajo psicológico, tienen que recibir los recursos directos que el Estado ecuatoriano a través del Poder Ejecutivo se compromete en nuestro gobierno a otorgar. Las políticas públicas, que además ya forman parte de tratados internacionales de los cuales el Ecuador ya es parte hoy por hoy, deben respetarse y fomentarse, y ese es nuestro compromiso. Candidato por Juntos Podemos, ¿cuál es su propuesta? Concreto, ciudadanos y ciudadanas. A ver, primero, necesitamos definir un nuevo rol de hombres y mujeres, es decir, el cambio de roles tradicional. Eso significa un eje transversal en la educación de equidad de género, en la escuela, en el colegio y en la universidad. Segundo, vamos a promover una ley de acción positiva para mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que las mujeres puedan ocupar el 50% de los cargos de alto nivel en el sector privado y en el sector público. Segundo, que se priorice a las mujeres y madres jefas de hogar en la contratación en lo público y lo privado. Tercero, que se afilie al seguro social a las trabajadoras sexuales y se les dé crédito para la vivienda. Empoderamiento económico. Y finalmente, hay que trabajar una nueva masculinidad, un programa nacional que cambie la mentalidad de los hombres desde la escuela, desde el colegio, y obviamente que permita que los hombres asumamos un nuevo rol. Candidato Carrasco, una puntualización. Usted ha hablado de nuevas masculinidades, etcétera, y quiero aprovechar para hacerle esta consulta. En su plan de gobierno usted dice que reconoce que existen múltiples tipos de familia. Le pregunto, ¿va a impulsar la adopción de niños para parejas del mismo sexo si llega al gobierno? Mire, yo creo que, y le digo con toda la frontalidad, ese es un debate. El matrimonio igualitario ya fue discutido. ¿Pero sí o no? Yo creo que hay que esperar. No es una prioridad en este momento, y lo digo con toda la frontalidad del caso. No es una frontalidad. Sin embargo, no es una prioridad. Yo gobierno por prioridades. Sin embargo, de llegar el momento, habrá que analizarlo y someterlo a discusión nacional y a una consulta a través de los parlamentos populares y las asambleas ciudadanas que generaremos en todo el país. Correcto. Para un proceso de participación social. Correcto. La migración es otro tema que preocupa. Andrés, tenemos la pregunta de una migrante venezolana. Soy venezolana, salí de mi país hace 3 años debido a la crisis económica, a la crisis política. Mi pregunta para los candidatos a la presidencia es: ¿cómo seremos tratados los venezolanos en su gobierno?
¿qué estrategias, qué políticas serían para ustedes las adecuadas para llevar a cabo el tema de la migración? Recordando que nosotros los venezolanos costeamos nuestro alquiler, costeamos nuestros medicamentos, nuestros alimentos, costeamos nuestros servicios básicos. Entonces, esa es mi pregunta para ustedes. En un minuto, candidato Hervas, su propuesta a esta inquietud. Los derechos humanos es un eje transversal en todas nuestras propuestas. En relación a los hermanas y hermanos venezolanos que están aquí en el Ecuador, todos los que están documentados, por supuesto, abrirles las puertas dentro de la situación difícil económica que hay, pero quienes no estén documentados, sí, activar la Cancillería para generar un corredor humanitario que permita con dignidad y protegiendo sus derechos humanos, poderlos regresar a su país de origen. Candidato por el Movimiento Amigo, ¿cuál es su respuesta para esta migrante venezolana? Y aprovecho para consultarle. En nuestro país no existe la figura de ilegal. ¿Se va a incluir esa figura si usted llega a la presidencia? A ver, de este tema he tenido la oportunidad de conversar con la representante de Naciones Unidas en los últimos días y de hecho le he pedido su colaboración para llevar a cabo un programa de regularización similar al que se llevó a cabo hace algunos años con nuestros hermanos colombianos que estaban ilegalmente en el Ecuador. Y sí, de hecho, la condición de ilegalidad es aquella que implica no tener una condición migratoria formal que les permita a las personas integrarse, sea de una manera adecuada con la protección del Estado. Ya existe experiencia regional en esta materia y el Ecuador, además de contar con la Cancillería, puede contar con los programas que Naciones Unidas ha desarrollado para el efecto. ¿Inclusión o exclusión, candidato Carrasco, respecto a la migración de venezolanos? Sobre todo, un minuto para su respuesta. Mire, yo creo que hay que hablar con sinceridad y con claridad a los ecuatorianos con lo que sienten. Primero, a ver, los venezolanos, bienvenidos a nuestro país, pero no podemos generar recibir gente y no darle bienestar, niños viviendo en las calles. Eso no puede pasar. Entonces, primero, hay que dar seguridad a los que ingresan y tienen empleo y trabajo. Segundo, a los que han nacido aquí, darles la nacionalidad y obviamente a sus familias. Tercero, lo que sí tiene que estar claro es que venezolanos con pasado judicial serán deportados inmediatamente en mi gobierno. Eso no puede pasar. Y finalmente, tiene que revisarse el proceso efectivo de un retorno en esas condiciones acordado con los países. Pero sí está claro, delincuencia no puede. Y eso pasa con los ecuatorianos incluso en el exterior. No se puede permitir delincuencia en el país. Gracias, candidato. No tenemos capacidad para hacerlo. Gracias, candidato Carrasco. Gracias a quienes están sumando también en nuestras redes sociales y a quienes participan con sus inquietudes en este foro de voz y voto. Vamos a la última pausa del programa. Acompáñenos. Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz. Voz y Voto 2021. Vamos a demostrarle al mundo cuánto es capaz.
Voz y Voto 2021. Y en la parte final del programa hemos designado varios temas de los cuales cada uno de los candidatos de nuestros invitados han escogido uno de ellos. Nos los van a mostrar y tendrán 2 minutos para expresarse sobre ese tema, esa problemática y también su despedida final. Empezamos con el candidato Hervas. Su tema escogido es... Tratado con Estados Unidos. ¿Se lo mantendrá? ¿Cuál va a ser su postura en el gobierno? No solo con Estados Unidos, necesitamos acuerdos comerciales con los mercados, con todos los países que son mercados de consumo de la oferta exportable ecuatoriana. Justamente por eso hablamos del acceso a los mercados. Tenemos una oportunidad de convertirnos en una potencia productiva. Se los dice alguien que pasó de ser un artesano panificador a ser un industrial exportador ecuatoriano y puedo dar trabajo directo a más de 300 mujeres y hombres ecuatorianos sin venir de una familia de empresarios, sin heredar ni comprar ninguno de los negocios que menciono. Tenemos una oportunidad de oro, somos el único país en el mundo que puede sembrar todas las semanas del año. Hace falta agroindustria, hace falta acceso al crédito en tasas sensatas para que junto con eso, acuerdos comerciales que nos lleven a llegar a ser una potencia productiva. Su mensaje final. Mi mensaje final, yo me candidatizo porque justamente creo que los políticos tradicionales nos han fracasado, nos siguen dividiendo, nos siguen mintiendo y nos están llevando a un precipicio. Yo adoro mi país, es la razón fundamental por la cual creo que hace falta gente nueva, que no venga a hacer lo mismo y que sin duda, conociendo las oportunidades que tenemos, porque somos un país rico empobrecido por malos políticos y tenemos una oportunidad de oro en estas próximas elecciones, unidos como un solo Ecuador que somos, sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias. Gracias, candidato Hervas. Candidato por el Movimiento Amigo, por favor, nos muestra su tema. Redobles. Subsidios al gas. ¿Va a quitar el subsidio al gas en el caso de llegar a Carondelet? En caso de llegar a Carondelet vamos a tratar de quitar todos los subsidios posibles. Sin duda el del gas es uno que tiene que mantenerse y seccionarse para poder ser disminuido hasta el nivel en el cual de manera apropiada la economía se dinamice. La lógica del subsidio es proteger a quienes son vulnerables y los subsidios totales a quienes son completamente vulnerables. Pero el día de hoy, en las circunstancias que nos ha dejado como enseñanzas de esta pandemia y esta recesión, tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos. A ti que me estás escuchando, te pido que reflexiones. ¿Qué es lo que los políticos te ofrecen y con qué te lo ofrecen? Si no pueden responder con qué, te están mintiendo nuevamente. Por eso, de manera simple te pido que al considerar que la verdad es difícil, pero es lo único que nos puede poner de pie con una esperanza real de volver a estar bien, te pido que en estas elecciones lo hagas. Vota por ti, amigo. Ecuador te necesita. Candidato Carrasco. Reformas laborales, ¿cuántas de ellas promoverá en la Asamblea o extenderá a la Asamblea para que esto ocurra? Mire, yo creo que lo que hay que empezar es creando un consejo consultivo con los trabajadores, un consejo de gobierno con los trabajadores públicos y privados y también, sí, un consejo de gobierno con el sector patronal. ¿Qué implica esto? La posibilidad de construir una reforma global al Código de Trabajo y indudablemente tenemos que entender, o nos manejamos por el Código de Trabajo o nos manejamos, sí, por la LOCEP. En definitiva, una sola ley, sí, construida colectivamente. Esa es la propuesta. Una sola ley construida con los trabajadores y con el sector patronal. Su mensaje final. Mire, yo lo único que les puedo decir, ecuatorianos, no soy el mejor ni somos los mejores. Juntos Podemos es un grupo de gente que lo único que les dice a ustedes es, escojan la mejor propuesta. El pasado no fue malo, hay cosas buenas. El presente también tiene cosas buenas, hay esperanza con todo lo malo que hemos vivido. Y el futuro depende de ustedes. Ahora tienen que preguntarse ustedes qué van a hacer por el Ecuador, no qué va a hacer el Ecuador por ustedes. El 7 de febrero tienen que escoger al mejor, la mejor propuesta. Y eso implica una responsabilidad histórica. Está en sus manos, no en las nuestras. Escojan al mejor. Agradecemos a los candidatos, al candidato Hervas, candidato Freile, candidato Carrasco. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el primer programa de Voz y Voto 2021. Andrés. Por supuesto, Gabriela, para todos ustedes, gracias por sintonizarnos y la siguiente invitación es para el próximo domingo a las 22 horas también. Continúa Voz y Voto 2021. Los esperamos.
Voz y Voto 2021.